Sí, ¿qué tal? Buenas. Te quiero preguntar si es cierto esa tesis de que la violencia... Y la respuesta fue nada, absolutamente nada. La verdad que un papelón que ha llegado a todas las naciones de habla hispana, y ahora lo tenemos en línea a Vito Quiles, este periodista que fue ninguneado por el vocero presidencial español. ¿Cómo estás, Vito? Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, Ricardo, y un placer estar aquí en tu programa. Un saludo a todos los amigos de Argentina. Contanos el momento, cómo lo viviste y las repercusiones que tuviste. Bueno, la verdad es que el momento fue más bien de incredulidad, porque yo no me esperaba para nada que el gobierno que exige a Milei unas disculpas sea incapaz de pedir perdón por unos insultos tan graves contra el presidente argentino. Si se piden disculpas, si se hace uno la víctima, imagino que primero tendrá que pedir perdón cuando ha insultado. Si no se pide perdón primero, después de unos insultos, unos agravios, en fin, tan radicales, tan atroces contra Milei, pues difícilmente se puede exigir luego que un presidente te pida disculpas por algo, además, que no tiene ningún sentido, porque lo que dijo Milei son informaciones que aquí en España conocemos bien acerca de la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y desde luego que, bueno, Begoña Gómez se encuentra ahora mismo investigada por un juzgado de instrucción, el número 41, y por el juez Juan Carlos Peinado aquí en Madrid. Y entonces no entiendo por qué, de todas formas, Milei debería disculparse ante Pedro Sánchez. Quien debe disculparse precisamente es el gobierno de España por haber llamado de absolutamente todo a Milei. Y eso fue lo que yo quise visibilizar en aquella rueda de prensa, porque encontraba como todos los compañeros periodistas esperaban preguntar a Patxi López, al vocero socialista, por si, en fin, estaba esperando algunas disculpas de Milei o si había pedido perdón ya Argentina a España, cuando es España la que ha insultado gravemente al presidente argentino. Y mi pregunta yo creo que fue de lógica y de sentido común, y lo que encontré precisamente fue algo, pues una conducta totalmente antidemocrática, porque aquí en España los socialistas hablan constantemente de, en fin, de demostrar una pluralidad, una libertad informativa, de hacer gala de nuestra democracia, y lo que hacen es, bueno, con una conducta totalmente liberticida contra aquellos que hacemos preguntas críticas al gobierno de España. Un análisis que hacemos fuertemente varios colegas y analistas políticos es que hay una utilización electoral de parte del gobierno de Sánchez con este conflicto, ¿no? Que le cayó de anillo al dedo esta pelea con Milei. Sí, bueno, evidentemente Pedro Sánchez lo que está haciendo es electoralismo y está haciendo campaña propagandística, porque realmente no hay una crisis diplomática entre España y Argentina. Nosotros aquí no somos capaces de entender cómo el presidente del gobierno, por unas críticas hacia su esposa, es capaz de involucrar a la nación y es capaz de ser tan irresponsable y demostrar tal grado de irresponsabilidad que implica a toda una nación española, que retira a nuestra embajadora de Argentina, que se enfrenta a una crisis con el presidente Javier Milei y que, sobre todo, ¿no?, nos mantiene una tensión a las dos naciones por algo que es una responsabilidad suya. Y la verdad es que una gran parte de los medios de comunicación aquí sí que es verdad que coinciden en que Pedro Sánchez ha actuado de una forma totalmente caprichosa, en el sentido de que ha implicado a los poderes del Estado para defender a su mujer, que no es parte del Estado. Y es lo que aquí realmente pues se destaca bastante, ¿no? Como Milei, por ejemplo, por su lado sí que ha hecho gala de una responsabilidad, por así decirlo, y no ha retirado a su embajador ni tiene pensado hacerlo, según nos consta aquí, de España. Pero nosotros, en cambio, sí lo hemos hecho por capricho del presidente del gobierno, que actúa ya como un dictador, porque en el momento en el que, en fin, implica a todo el Estado a defender a su esposa, que no tiene nada que ver ni con el gobierno ni con las instituciones, nosotros, en fin, pensamos que no está actuando con seriedad y que nos está involucrando en una crisis que simplemente solo le beneficia a él, que quiere sacar rédito político, porque aquí tenemos las elecciones el 9 de junio. Claro. En muy poquito tiempo son las Ujú. elecciones en Europa. Entonces, bueno, creemos que también es por eso. Horacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Ahí aparece este recorte en el cual no te contesta y de hecho vos le planteás esto de si estás ahí es porque estás acreditado y estás habilitado para preguntar. ¿Hubo algún tipo de respuesta después? ¿Hubo algún contacto o esto es habitual en la comunicación pública del gobierno de España de dejar preguntas sin contestar en una conferencia de prensa?
Bueno, lo llevan haciendo ya un tiempo los socialistas cuando les preguntamos por asuntos relacionados con la corrupción o por casos críticos o controvertidos dentro del gobierno. Últimamente en España estamos viendo demasiados. Ha habido una trama de la compra de mascarillas por la cual el gobierno recibía comisiones ilegales a cambio de vender mascarillas a empresas que a lo mejor no estaban reconocidas o que eran proveedores fantasmas o empresas sin licencia y de amigos para beneficiarse. Y se les ha preguntado mucho por ello y tampoco respondían y trataban de eludir las respuestas y no contestan. No es la primera vez. Sí es cierto que es la primera vez que tiene un eco internacional tan grande el hecho de que, en fin, un portavoz censure a un periodista y nosotros ya estamos cansados, la verdad, de esta conducta, porque es cierto que ellos pueden decir absolutamente de todo sobre la oposición, pero si nosotros los periodistas tratamos de fiscalizar lo que hacen, de preguntar y de meterles en algún compromiso, por así decirlo, periodístico, en apuros, pues la verdad es que nos criminalizan, nos atacan. Hace no mucho tiempo el mismo portavoz, Pachi López, a mí también me llamó nazi en una rueda de prensa por preguntarle también por los asuntos de la mujer del presidente del gobierno y por preguntarle por la corrupción del Partido Socialista, que está también condenado por varios casos aquí de corrupción, ¿no? No sé si es no Y sé si es el mismo video que vi en donde te responde que, o te dice, te avisa que no te va a responder nunca más por una publicación que hiciste sobre un comentario, entre comillas, racista de un partido de fútbol o algo así fue. sí, bueno, ese es otro, Ajá. pero la verdad O es que sea, sí, la tiene con vos, constantemente. el vocero Patsy Sí, López. bueno, y a ver, y no es el único, también hay unos cuantos también de otros partidos políticos que son socios del gobierno y que nos critican constantemente. Digamos que en España se ha establecido un clima de trinchera, de enfrentamiento total entre políticos y periodistas, y es sobre todo la parte izquierda del gobierno la que constantemente censura, veta, humilla, desprecia, insulta y ataca a los periodistas que somos más críticos. En mi caso es cierto que para hacerlo y para no responder se inventan muchas cosas. Dicen o dijo una vez que yo era racista y por eso no me respondía. El otro día, en fin, dijo que era porque no quería o porque no soy un medio de comunicación. Y ese caso es falso también, ¿Y porque cómo te yo dieron la soy periodista. acreditación, no? Entonces, ¿cómo te dieron la Claro, acreditación, entonces? sí, yo colaboro en un medio de comunicación aquí oficial que ha publicado informaciones críticas contra el presidente y por eso dicen que no es un medio de comunicación. A mí ya me han dicho varias personas que actúan como los kirchneristas cuando no, en fin, tenían informaciones agradables en su entorno y los periodistas que osaban preguntarles pues eran denostados. Claro. Y bueno, no sé realmente cuánto va a durar esto, pero sí es cierto que nos intentan maltratar, por así decirlo, y nos retiran el título de periodistas porque publicamos informaciones comprometedoras y a ellos no se sienten cómodos en ese clima. Última pregunta de mi parte, Vito. ¿Qué postura ha tomado en su conjunto la Comunidad Europea? Sé que hubo declaraciones, pero que han sido parciales o a título personal, luego de investigar un poco sobre las mismas. ¿La Comunidad Europea en torno al conflicto entre España y Sí, Argentina o a qué te así es, refieres? en torno al conflicto, sí. Bueno, la Comunidad Europea no parece que se esté posicionando del todo, porque además Pedro Sánchez tiene bastantes vínculos, amistades en el entorno de von der Leyen, en la presidenta de la Unión, y en principio digamos que no ha tomado parte. Es cierto que de cara a las elecciones sí que hay algunas personas, algunos partidos políticos, mejor dicho, grupos y políticos más vinculados a la posición de Pedro Sánchez, porque consideran también que están en campaña y creen que les sale bien electoralmente, por así decirlo, atacar a Milei, porque Milei representa unas ideas que aquí pues en el gobierno no se comparten y en los partidos ligados o vinculados de alguna forma al gobierno pues tampoco, ¿no? Y entonces no, pero no se ha apoyado a Milei ni a Vox, pero tampoco hemos encontrado una oposición muy contundente contra lo que dijo de Begoña Gómez. Digamos que no han querido meterse en el lío. También encontramos aquí con mucha incredulidad cómo Pedro Sánchez, bueno, realmente está haciendo de socio incluso con la oposición de ahí de Argentina o con Alberto Fernández, Ujú. del que recibe halagos constantemente
y que aquí incluso se habla de que, bueno, no, tienen una estrecha relación o le está asesorando de alguna forma, pero sí que es cierto que cuando vemos cada vez que pasa algo con Argentina aquí en España, que Pedro Sánchez, que Alberto Fernández, en fin, se posicionan siempre del mismo bando, hablan y levantan la voz. Y no sé, parece que están de alguna forma compinchados, y ya vimos a Pedro Sánchez ingerir en los asuntos de Estado de Argentina haciendo campaña a favor de Massa. Sí. Y ahora dicen aquí que Milei se ha metido en los asuntos de España. Bueno, fueron ellos los primeros que pidieron el voto para Massa cuando Milei estaba en campaña. Vito, Así que esa sí, es la situación. te pido si me podés aguardar 2 minutos, que tenemos que ir a las noticias y nos queda una pregunta más para hacerte, ¿sí? Perfecto, sin problema. Vamos a las noticias y luego regresamos con la entrevista a Vito Quiles, periodista español independiente. Nacional Noticias. El país en una sola radio. Ocho y 1 en la Argentina. El gobierno oficializó el acto del 25 de mayo en la ciudad de Córdoba. La oficina del presidente difundió un comunicado en el que se señaló que allí el primer mandatario y el pueblo se encontrarán para celebrar la libertad. El documento distribuido por las redes sociales detalló que la celebración comenzará a las 14 y se llevará a cabo en la Plaza San Martín, frente al Cabildo cordobés. Continúan las protestas por mejoras salariales en Misiones. El diálogo con el programa ¿Estás conmigo? La docente y secretaria general de la CTA de esa provincia, Mónica Gurina, dijo que hay sueldos que son de indigencia. Nosotros venimos de varias jornadas y ayer estuvimos cortando 10 horas la ruta nacional 12 a la altura del puente Garupá. También hubieron cortes al norte de la provincia, en Monte Carlo, en El Dorado, esperando que aparezca esa mesa que en forma unilateral el gobierno cerró. A ver si encauzábamos este conflicto, porque lo que nosotros pretendemos es estar en la escuela. Una maestra de grado en Misiones, la que recién se inicia, cobra 250.000 pesos. Y la que más gana con mayor antigüedad cobra 370.000 pesos. Imagínate, las maestras todas somos indigentes. Deportes. Rodrigo Ruiz. Y hablamos de la Copa Argentina, que hoy tendrá continuidad con el encuentro entre Atlético Tucumán y Gimnasia y Esgrima La Plata. Se van a enfrentar desde las 21:10 por los 16avos de este certamen federal. El partido será en el estadio Brigadier Estanislao López, la cancha de Colón de Santa Fe, y el ganador de esta llave se medirá con el ganador de Rosario Central y Barracas Central. Recordemos que ayer Temperley eliminó a River por penales y ya está en octavos de final. Informó Rodrigo Ruiz para Radio Nacional, tu radio. Tránsito. Con Romina Wiener. Atención, un auto se prende fuego sobre la traza de Panamericana en la salida de Avenida San Martín en Florida. En el lugar trabajan los bomberos y la policía. Transitar con precaución, se generan demoras. Sigue reducida la circulación en el barrio de Villa Urquiza por una colisión entre Umirato y Mendoza, donde el conductor de un colectivo de la línea 71 impactó contra el alumbrado y luego contra un vehículo estacionado. Por el incidente vial hay 5 personas heridas trasladadas a los hospitales Pirovano y Tornú. En Mendoza, el paso internacional Cristo Redentor, ubicado en Ruta Nacional 7, que conecta a Argentina con Chile, sigue cerrado al tránsito por nevadas en zona de alta montaña. Paso San Francisco, situado en Ruta Nacional 60 en Catamarca, también está inoperativo. Tren Sarmiento con demoras, Tren Mitre, ramal Tigre con retrasos. Tren San Martín solo llega hasta Palermo, informó Romina Wiener para Radio Nacional, tu radio. Datos del tiempo. En Rosario, provincia de Santa Fe, temperatura 11 grados 6 décimos, humedad 96%, el cielo sobre la Plaza del Poeta cubierto con neblina. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, temperatura 12 grados 4 décimas, la humedad 93%, el cielo sobre el Cid Campeador mayormente nublado. Informó Radio Nacional en todo el país. ¿Estás conmigo? Ricardo Benedetti, por Nacional. Tu radio.
Seguimos en comunicación con Vito Quiles, periodista español independiente que fue ninguneado por el vocero presidencial de España, Patxi López. Horacio. Te quería hacer esto, es una información que acaba de conocerse, o por lo menos que acaba de llegar a nuestras manos, y habla de que España se va a coordinar con Irlanda y Noruega para reconocer el Estado de Palestina y que lo haría el próximo 28 de mayo. Entiendo que esto va a producir algunas olas más en lo que es el tiempo de campaña y obviamente que irá a la conferencia de prensa en la cual no sé si lo vas a preguntar vos y tampoco sé si te lo va a contestar el portavoz, ¿no? Sí, bueno, aquí estoy ahora mismo en el Congreso de los Diputados, en el que se está debatiendo precisamente ese asunto y en el que Pedro Sánchez ha dicho hace unos minutos que España reconocerá el Estado palestino y ha provocado efectivamente toda una ola de represalias por parte de Israel hacia España. Es el mismo gobierno que decía que nos iba a sacar de todas las crisis y lo que está haciendo precisamente es meternos en crisis, porque después de la tensión diplomática que existe con Argentina, ahora parece ser que Israel también retira a su embajadora de España y ha llamado a consultas precisamente a la embajada israelí aquí en España y desde luego que Pedro Sánchez parece ser que ha provocado otro conflicto ahora con Israel. Aquí en España ahora mismo en el Congreso de los Diputados se está hablando precisamente de ello y lo cierto es que, bueno, se espera que en las próximas horas sea un tema primordial, ¿no? En los medios de comunicación, de momento estamos esperando más reacciones, pero es cierto que Pedro Sánchez lo anunció hace bastante tiempo de que tenía la intención de reconocer el Estado palestino, más bien por la presión de los socios del gobierno, que son precisamente aliados de Palestina, incluso que han blanqueado el terrorismo de Hamas y que no se han negado incluso a condenar los movimientos terroristas. Son los socios que apoyan a Pedro Sánchez los que le han presionado para reconocer el Estado palestino. Yo considero que en Europa somos de los pocos países realmente que ha aceptado eso. Todas las naciones, Italia, Portugal y otras naciones, pues no han querido entrar en ese juego y el presidente del gobierno pues lo ha hecho. Ahora vamos a quedar a la espera de próximas reacciones internacionales, pero desde luego que es una crisis más de España y lo estamos viendo como también Israel pues ha tomado parte y ha retirado a su embajadora. Ahora sí, última pregunta, Vito. Se corrió la versión que Pedro Sánchez quiere negarle la entrada a Javier Milei a España. ¿Qué sabes sobre esto? Sí, y efectivamente Pedro Sánchez lo estaba valorando, lo publicamos ayer en distintos medios de comunicación y él considera que Javier Milei no debería regresar a España después de supuestamente los insultos, según él, que ha proferido a España. Que Milei no ha proferido ningún insulto a España, ha sido una crítica a los procesos de corrupción sobre los que está envuelta su mujer y ahora está utilizando, como decía al principio, ¿no?, el Estado para defenderse, en vez de intentar, bueno, que haya un clima y un trato cordial entre ambas naciones. Está utilizando el Estado de escudo Pedro Sánchez y ahora sí parece ser que quiere prohibir la entrada a Milei. Yo no sé bajo qué criterio lo va a hacer, es algo que también le quiero preguntar en el momento en el que tenga la oportunidad, porque desde luego que no se entiende que un presidente que aquí en España estamos padeciendo como permite totalmente todos los días la entrada masiva de la inmigración ilegal, parece ser que le quiere pedir la entrada a un presidente argentino que simplemente ha dicho lo que está en portada en todos los medios de comunicación en España, que son los casos de presunta corrupción de su mujer. Entonces, nos parece esperpéntico, nos parece que es algo inaudito si en el caso de que se pueda hacer que Pedro Sánchez prohíba la entrada al país a alguien como Javier Milei, que no ha hecho absolutamente nada en contra de los intereses de España, sino en contra del propio Pedro Sánchez. Y veremos qué sucede. Aquí lo que sí que se habla por parte de los políticos españoles es de que sería a lo mejor capaz de no permitirle aterrizar en la base de Torrejón de Ardoz, que es donde el gobierno facilitó a Milei que su avión presidencial aterrizara, porque dicen que le hicieron favores a Milei, básicamente se basan en esto, y luego también hablan, hablando seriamente, de que le podrían retirar lo que viene siendo la protección oficial y policial por parte del gobierno de España al señor Javier Milei. Pero más allá de eso, es difícil que hayan criterios o que el gobierno tenga la potestad o la capacidad de impedir a un mandatario extranjero que venga al país, sobre todo cuando hemos permitido que venga aquí Gustavo Petro, que llamó a España un régimen productivo esclavista.
Entonces no entendemos cómo Javier Milei, simplemente por hacer esa crítica, ahora se somete a que Pedro Sánchez le quiere impedir pasar. Lo único de lo que se habla seriamente son de esas dos cosas, ¿no? Que le retiren la protección y que no le dejen aterrizar en el aeropuerto de Torrejón. Quiero enviarte mi solidaridad como colega. Esperamos que el vocero presidencial te devuelva la palabra, te responda a las preguntas y agradecerte por haber salido con nosotros, Vito. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un gran día. Gracias. Hablamos con Vito Quiles, periodista español independiente, a quien el vocero presidencial, el gobierno de España, no le responde las preguntas. ¿Estás conmigo? Ricardo Benedetti, Emilce Bongiovanni y gran equipo. De 7 a 9 en Nacional. Soy Ruth desde Tucumán. Les habla Ángel Echenleiner de Carmen de Patagones. Soy Alicia de Citibel. En toda la Argentina. Muchas gracias por lo que ustedes hacen. Radio Nacional. Son excepcionales. Tu radio. De lunes a viernes, Nacional es tu radio. 9 a 12, el folclore de la mañana con información y mucha música. Pan Casero Nacional, con Cholo Gómez Castañón. De lunes a viernes, Nacional es tu radio. Nacional da la hora. 8